Corrientes ofrece una amplia variedad de atracciones durante todo el año, que la convierten en una provincia naturalmente divertida. Pesca, aventura, playas, estancias, historia, religión, mate, chamamé y carnaval. Todo con la simpatía y cordialidad que solo los correntinos pueden ofrecer. Los esteros y lagunas del Iberá y los ecosistemas que lo componen representan una de las áreas más ricas de la Argentina, un lugar ideal para observar la naturaleza y disfrutar la vida al aire libre. Con una extensión de 1.400.000 hectáreas, los esteros del Iberá son el segundo humedal de Sudamérica y una de las principales reservas de agua dulce del mundo. En la Reserva Natural del Iberá puede verse una enorme diversidad de especies animales y vegetales, entre los que se destacan los yacarés, carpinchos, monos aulladores y ciervos de los pantanos. La colonia Carlos Pellegrini es la base para quienes quieren vivir una experiencia única de contacto con la naturaleza en estado puro. Con el desarrollo del turismo, las estancias abrieron sus puertas para compartir su vida cotidiana, tareas y trabajos del campo, ofreciendo la tradicional calidez correntina. Cómodos alojamientos, deliciosas comidas tradicionales y todo tipo de actividades, como cabalgatas, paseos en sulky y avistaje de numerosos tipos de aves. Muchas de las estancias correntinas están ubicadas sobre las márgenes de los ríos que enriquecen sus paisajes, ofreciendo un entorno incomparable para el descanso y la pesca. Por eso y mucho más, lo invitamos a Corrientes, naturalmente divertida. Verá, nos dirigimos hacia la colonia Carlos Pellegrini, distante a 120 kilómetros de Mercedes por la ruta provincial 40, que está en buen estado de conservación. Nuestro objetivo, seguir con la aventura, en este caso rumbo al maravilloso ecosistema de la laguna Iberá, pero ahora con el fin de realizar avistaje de fauna. En este viaje nos transportó nuestro amigo Pedro Noalies, del rancho Ipa Zapucay, una posada estratégicamente ubicada en Carlos Pellegrini. Luego de 2 horas de viaje llegamos al primer lugar que se encuentra al ingresar a la laguna Iberá, la oficina de guardaparques, donde nos esperaban para la siguiente nota. Nos encontramos ahora en el acceso a la laguna Iberá, que es el lugar indicado para venir a tomar el primer contacto con este hermoso ecosistema que tenemos aquí. La Reserva del Iberá es uno de los patrimonios naturales que tenemos y, como ustedes saben, en nuestro programa siempre le damos presencia a quienes realmente son los responsables de que los tengamos y que los cuidemos. Me refiero a los guardaparques y guardafaunas de cada lugar que visitamos. Aquí en este lugar funciona un centro de interpretación y obviamente la oficina de guardaparques. Ellos son quienes realmente atienden a la gente cuando vienen aquí y en este centro de interpretación le dan toda la información necesaria sobre todo lo que pueden encontrar y todo lo que hay que hacer para preservarlo. Muchísimas gracias como siempre por recibirnos y obviamente con matecito de por medio es la mejor manera de venir a charlar con ustedes. Sí, antes que nada, muy buenos días a usted y a su audiencia. Muy bien, ahora sí te voy a aceptar el mate y vamos a comenzar diciéndole a la gente, como cualquier visitante que viene aquí, que generalmente viene mucha gente en familia, ¿qué es lo primero que usted les informa? ¿Qué es lo que pregunta la gente?
Bueno, la gente, muy buenos días, a la audiencia también. La gente que viene acá siempre busca informaciones y nosotros transmitimos las informaciones a través de lo que, digamos, sabemos y bueno. ¿Qué es lo que más requieren? O sea, ¿qué es lo que más le pregunta, por ejemplo, a los chicos? Y los chicos siempre preguntan, quieren ver naturaleza, ver animales, fauna, digamos. Y ellos son realmente quienes más están tomando conciencia a través de la educación en las escuelas y a su vez le están transmitiendo a los padres todo lo que hay que hacer para que mantengamos estos lugares. Aquí en lo que respecta a la fauna, si queremos ya iniciar así con el tema fauna, existen especies que son la vedette y emblemáticos de aquí del estero, como el yacaré, como el carpincho, como el ciervo de los pantanos y una increíble variedad de aves. Por ejemplo, ¿qué le podemos decir con respecto al yacaré a nuestra audiencia? No, con respecto al yacaré, que es lo que se le puede decir que es un reptil digamos, de sangre fría. Ellos en invierno, por ejemplo, no comen, invernan, y después, cuando está lindo el día, que no hay no está nublado ni nada, ellos con el calor del sol regulan la temperatura del cuerpo. Exactamente, y inclusive lo abren abriendo la boca, o sea, ellos a través de su boca van regulando su temperatura. Por lo que pude leer de eso, es para regular mejor la temperatura que abre la boca. Otra cosa que hemos notado con respecto a esta época, estamos en pleno otoño, pero prácticamente es como que se ha alargado el verano porque estamos teniendo un clima bastante tropical, hace mucho calor y vemos que la actividad de ellos se reduce exclusivamente a la noche y durante el día recién muy temprano empiezan a salir a tomar temperatura y después se van de vuelta al agua, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que cuando hace mucho calor, ellos comen. Cuando hace mucho frío, inclusive en invierno hay veces que comen. Cuando hace mucho frío es lo que ellos invernan. Y bueno, con respecto a otro de las especies que es el típico carpincho, que ustedes a veces saben tener aquí las manadas de carpincho que andan acá, que uno puede estar prácticamente en contacto con ellos, ¿qué también podemos informar sobre esa raza? Especie, mejor dicho, perdón. Y bueno, el carpincho es más, un poco más, digamos, más doméstico con nosotros ya, más, prácticamente con la gente también se adaptó a estar también con la gente, porque demasiados carpinchos, o sea que carpincho es demasiado. Y ustedes, lo que hace al contacto con la gente, por ejemplo, también veo que los llevan a recorrer aquí enfrente, que está un pequeño ecosistema que es lo que sería tipo selva en galería, donde se pueden encontrar monos y eso es un recorrido que ustedes habitualmente hacen. En realidad nosotros por ahí no estamos efectivamente haciendo ese trabajo, pero siempre por ahí a la escuela, cuando vienen así delegaciones, se lo acompañamos y bueno, lo que se pueden ver ahí es mono, el carayá, y es un sendero, es un circuito que es de 400 metros y bueno, y se pueden ver aves y por ahí, y bueno, carpincho que hay. Exacto, todo lo emblemático de aquí de la zona. Bueno, como ustedes ven, aquí en el centro de interpretación se pueden informar y asesorar de todo y tomar contacto con esta gente. Muchos de ellos han sido cazadores que a través de políticas de aquí de la provincia de Corrientes, han sido, como digamos, reconvertidos, entre comillas, y se han dedicado a todo lo que sea hacer de vaqueanos para conservar las especies de acuerdo a todos sus conocimientos que ellos tenían en el terreno y a su vez para también asesorar a la gente. Cada vez que vengan a visitar la Laguna Iberá, les recomiendo venir a visitar este lugar. Los guardaparques los van a recibir igual que a nosotros, de la mejor manera, y les van a saber informar de todas las dudas que ustedes tengan. Continuamos paseando por el mundo, seguimos tomando unos matecitos acá al sol, bien fuerte, y nos seguimos divirtiendo en nuestro programa, descubriendo todo lo lindo que tiene la Laguna Iberá. En un mundo donde todo es efímero, logramos un para todos, para siempre. Un sueño que nació hace 15 años, en el corazón de los esteros, de la mano de Douglas y Christine Tompkins. Gracias al esfuerzo de todos los que trabajaron para alcanzar este objetivo, hoy se hace realidad.
Parque Nacional Iberá. De todos y para siempre. I remember flying over this incredibly flat, wet territory with floating islands, and I thought to myself, where the hell are we? Like all good stories, the road is long, from where Doug and I started to where we are here in the middle of Iberá. We were business people before, Doug having started the North Face and then Esprit, and I started working for Yvon and Melinda Chenard, and we started Patagonia Company. In the early 90s, we both decided to leave that life and dedicate ourselves to protecting those things that we had come to love through our world of climbing and skiing and hiking. We got started in Chile and created what is today called Pumalín National Park. And in 1997, someone invited us to come to northeastern Argentina and see if they might interest us in working here. And one of the stops was to the center of Iberá wetlands. We land out in what we came to know as San Alonso. I stepped out of the plane and thought, this place is hot, there were bugs, there were no landmarks. The only thing I wanted to do was get back on that plane and get out of here. But Doug really, just in those few hours, saw something that he never forgot. A month later, Doug came back and actually bought San Alonso, much to my surprise. And that's how we got started in the conservation of Iberá wetlands. As we began to work here, it was so evident so quickly that this was a gold mine of biodiversity and that much of it had gone extinct. And that's where we really began to open up a whole new area of our work, which was the rewilding of the places that we were trying to conserve. It was at this point when we began looking for people who had the inspiration, the background, and interest to join us in creating what eventually became our rewilding project. Conocí a Doug cuando estaba trabajando en parques nacionales. Mi función en parques era crear áreas nuevas y asesorar a las provincias para la creación de sistemas de áreas, y apareció este señor que soñaba con hacer parques nacionales, que había donado el Parque Nacional Monteleón, a decir que quería trabajar en Iberá. Obviamente que para mí era el sueño más grande que podía tener, y no solo eso, sino que me invita a Pumalín. Ya decidí a trabajar con él para crear el Parque Nacional y volamos sobre las montañas, sobre esa selva, sobre ese mar, y era como estar en el cielo. No sabía si estaba viva o muerta, si había logrado llegar a alcanzar la máxima felicidad. Y bueno, y todo se dio mejor incluso que lo soñado. En el año 2005 yo estaba viajando por Pumalín en el sur de Chile. Este era el primer parque creado por Conservation Land Trust en Sudamérica. Me llamó la atención la calidad del lugar. Y recuerdo estar en un pequeño café que ellos tienen en Caleta Gonzalo, hermoso, y estar ahí me encontré con un libro que ponía Conservation Land Trust los primeros 10 años. Mirando esas páginas me encuentro con que querían reintroducir 6 especies de mamíferos, algo que nadie había intentado en Sudamérica y que era algo inaudito incluso para el continente americano. Lo primero que pienso es, vaya, esta gente están locos por querer hacer algo así, y luego inmediatamente pensar, esta gente puede hacerlo, o sea, tiene la capacidad para hacerlo. Y ahí es cuando me planteé, bueno, wow, sería bueno trabajar en algo así. CLT es una fundación básicamente de tierras, de conservar territorios a través de parques nacionales. Hemos trabajado en Monteleón, en Iberá, en Impenetrable, y vamos hacia la ampliación del Parque Perito Moreno y la creación de Parque Patagonia, un binacional en Patagonia. Pero ahí no termina el desafío. El desafío comienza y se vuelve importante
cuando estos parques pueden ser restaurados en su totalidad con rewilding. Y eso es lo que esperamos para Iberá. Desde el principio, el programa de rewilding o de reintroducción de fauna fue parte de algo más grande. Era el gran proyecto Iberá. Eran como tres patas. Por un lado, traer de vuelta la fauna que había desaparecido. Por otro lado, generar el gran parque que mantuviera toda la biodiversidad a largo plazo. Y luego conectar esto con las comunidades locales para que se beneficiaran directamente de ambas cosas, de la fauna y del parque. Cuando empezamos a trabajar en Iberá, lo primero que hicimos fue recurrir a la gente del lugar porque son los que mejor conocen, los que más cariño tienen por su territorio, y si ellos entienden nuestro trabajo y toman el mando y toman el liderazgo y se convierten en los guardianes, podemos estar seguros de que el legado está a salvo. Cuando CLT me encomienda armar un equipo de agentes de conservación, conociendo mínimamente el terreno, yo automáticamente imagino un grupo de ibereños, de lugareños, conocedores del lugar, de la historia, de la geografía, de la cultura, de los tiempos, de los códigos, cosa que es súper importante para poder manejar esta inmensidad de hectáreas que tenemos hoy día. La provincia de Corrientes sufrió el peor proceso de pérdida de fauna del norte de Argentina. Es un lugar que tuvo una colonización europea muy temprana por el Imperio Español y donde durante siglos había habido un proceso de caza y de transformación de hábitats que hizo que desaparecieran toda una serie de animales que vivían ahí en la zona. Cuando empezamos con el programa de restauración de fauna en Iberá, prácticamente todo estaba en contra. No había experiencia previa de reintroducción de fauna en Argentina. Recuerdo hablar incluso con científicos, con conservacionistas y explicarles lo que queríamos hacer y algunos decir que no creían en las reintroducciones. Entonces había que convencer a autoridades, académicos y la sociedad de que tenía sentido algo tan ambicioso como traer de vuelta la fauna que había desaparecido. En ese sentido, ¿cómo empezar algo tan complicado como traer de vuelta al menos 6 especies de fauna extinta? Lo que decidimos es empezar con la especie más sencilla, y esta resultó ser el oso hormiguero. En los montes del norte del país, la gente sale a cazar con sus perros. En estas sesiones de cacería, la gente se encuentra con el oso hormiguero. Para que los osos no lastimen a los perros, la gente termina matando a los osos. Durante el invierno, las osas andan con sus crías en la espalda. Los pobladores, al encontrar la cría, le da lástima y las llevan a su casa para intentar criarla. Nosotros, mediante nuestra red de colaboradores, nos enteramos de esta situación. Así que visitamos a la gente, le explicamos de nuestro proyecto y de la posibilidad que le podemos brindar a ese osito de vivir en libertad. El Centro de Rescate es un lugar donde recibimos los ositos que son rescatados del norte de la Argentina, que es la zona donde actualmente todavía quedan osos. Son animales que, si no estuviera este proyecto, terminarían muriendo. Entonces, estamos logrando un doble objetivo: salvar animales que no tienen destino y, de paso, generar una nueva población. Anoche recibimos un osito, debe tener un mes de vida como mucho. Lograr que ese animal pueda salir adelante y estar sano y estar apto para poder liberarlo, ese es como nuestro objetivo en esta etapa. Y después ver que ese animal está libre y está en el campo y es parte de una población incipiente, es lo que para nosotros nos termina de dejar tranquilos de que las cosas se están haciendo bien. Esta semana hemos liberado a Añá. Después de un mes en el corral de Presuelta, los animales llegan a la isla, ahí los alimentamos de la misma forma que se alimentaban en la estación biológica. Cuando vemos que el animal está tranquilo, se ha adaptado ya a su nuevo hogar, abrimos las puertas del corral y el animal es libre. Durante 2 años los monitoreamos, semanalmente los visitamos, revisamos el arnés, comprobamos que todo está bien, que el animal esté en condiciones adecuadas de salud. En el caso de las hembras, a partir del 2.5 años, 3er año, comenzamos a seguirlas con mayor frecuencia si cabe para chequear que
que las crías empiezan a nacer. El poder mostrar resultados concretos del oso hormiguero sirvió, por un lado, para validarnos ante la comunidad conservacionista y científica, pero sobre todo nos abrió las puertas para trabajar con otras especies, fundamentalmente para empezar a trabajar con el venado de las pampas, que era un animal mucho más amenazado en el país y de mayor perfil de conservación. Los venados de las pampas eran de los mamíferos más abundantes de la Argentina. Habían cientos de miles que habitaban los pastizales, las pampas del sur de Sudamérica. Fueron empujados por las actividades humanas hasta que llegaron a quedar solo 2000 de ellos en Argentina. Afortunadamente quedaban unos pocos de ellos en la provincia de Corrientes, lo que nos permitió hacer un proceso de captura de animales que estaban todavía en la misma provincia, pero en propiedades privadas que estaban siendo transformadas muy rápidamente a plantaciones de pinos exóticos y cuyo hábitat iba a cambiar para siempre. Entonces esto se convirtió también en una especie de operativo de rescate de los venados desde zonas privadas que no tenían un estatus de conservación hacia lo que iba a ser un parque nacional mantenido a perpetuidad. Sin duda, tener una reserva como la que tenemos aquí en San Alonso, con estos ejemplares en una zona controlada, monitoreada diariamente, es una seguridad, un comodín que tenemos ahí como para proteger la especie. Una vez que ya teníamos poblaciones establecidas de oso hormiguero y de venado de las pampas, esto nos dio muchísima credibilidad frente a las autoridades de fauna y abrió la puerta para trabajar con otras especies. Al mismo tiempo, esto nos permitió ir creando cada vez más un equipo con experiencia, y ahí es cuando entra Sebastián Di Martino como biólogo con experiencia en manejo de áreas protegidas y en fauna. Inmediatamente empezamos a planificar la reintroducción en paralelo de tapires y pecaríes, que son dos especies de herbívoros grandes que habitaban en la zona. Los tapires y los pecaríes son comunes todavía en algunas zonas de Argentina, pero han perdido más del 50% de su área de distribución en nuestro país. Nosotros traemos animales de zoológicos y centros de rescate de fauna y los reintroducimos en la naturaleza. Este es un trabajo muy complejo porque estos son animales domésticos o semidomésticos a los que hay que entrenarlos para que encuentren comida, para que encuentren refugio, en definitiva para que puedan sobrevivir en la naturaleza. Los pecaríes empezamos el año pasado, hasta el momento liberamos 2 grupos, le hacemos un monitoreo continuo. Creemos que por ahí la etapa todavía es un poco dura y no consiguen el alimento necesario o no saben dónde buscarlos. Entonces aún les seguimos suplementando, pero la idea de suplementar ahora es que ellos pasen el invierno con más fuerza y ver si alguna de las hembras está en gestación, que las crías se puedan desarrollar bien y paran crías fuertes. Ahora nosotros nos quedamos con los pecaríes tomando localizaciones para saber naturalmente dónde ellos deciden estar sin interferencia de nosotros. Los tapires son los mamíferos silvestres sudamericanos más grandes. Nosotros trajimos a 7 individuos el último año a Iberá y acá estamos con la hembra que dio a luz al primer cachorro silvestre de la provincia de Corrientes en los últimos 50 años. Los guacamayos rojos, una especie espectacular de aves, habían habitado toda la parte de Corrientes en tiempos históricos y de hecho se habían extinguido por el 1800, hacía mucho tiempo. Eran animales que por su plumaje llamativo habían sido perseguidos, comercializados desde la época colonial. Pero además los guacamayos son constructores de bosques, son animales que dispersan frutas de un lugar a otro y estaban completamente ligados a la restauración de los bosques del norte de Iberá. Así que empezamos trabajando con ellos y eso trajo nuevos desafíos, porque teníamos que trabajar con animales cautivos. No solo habían nacido en cautiverio, sino que prácticamente no sabían volar porque venían de encierros muy pequeños. Esto supuso todo un proceso de entrenamiento con los animales para que pudieran aprender a volar, identificar los frutos nativos, escaparse de depredadores, vivir en vida silvestre. Los animalitos estos vienen de zoológicos y no saben volar, no saben cómo convivir en el ambiente que los rodea. En la cuarentena se ve si no tienen alguna enfermedad o algo que se nos presente, si están bien, si están perfectos, los traemos para acá
y empiezan su entrenamiento para poder ser libres. El fin de todo este entrenamiento es que estas aves estén listas para poder vivir en estado salvaje. Por un lado que puedan volar entre todos estos parches de monte que hay acá en Iberá, porque van a tener que volar bastante distancia para poder encontrar su comida y también a reconocer ese alimento. En cada extremo hay un comedero que se abre a distancia por nosotros alternadamente. Están asociados a unos estimuladores, que son unas cajitas que tienen luz y sonido. Entonces cuando está abierto un comedero se prende una luz y se escucha un sonido. Entonces los guacamayos saben que cuando eso está sucediendo tienen que volar para ahí para obtener su recompensa. La clase de entrenamiento que estamos haciendo es que aprendan a comer frutos nativos. Estos frutos los colectamos de los bosques que hay en esta zona y se los presentamos sea en las ramas mismas de los árboles que cortamos y ponemos adentro de la jaula o en la bandeja. Estas aves generaron un montón de expectativas en las localidades vecinas de Iberá, no solo porque es increíble verlas volar libres, sino porque también se han convertido en un recurso importantísimo para actividades de ecoturismo. En el Iberá no solo tenemos que traer de vuelta los herbívoros y las otras especies de la base de la cadena, como pueden ser los hormigueros, el venado de las pampas, los tapires, los pecaríes, sino es sumamente importante traer de vuelta al predador tope, el yaguareté, porque si esto no está, el ecosistema no es saludable. Y no hay mejor lugar en Argentina para hacer este trabajo que Iberá. Iberá tiene todo, tiene espacio, tiene las presas, tiene el ecosistema para que el experimento sea un éxito. El jaguar tenía un área de distribución muy amplia en Argentina, pero a fines del siglo XIX ese área comienza a reducirse y hoy solo sobreviven 200 ejemplares en nuestro país. Se ha convertido en una especie críticamente amenazada. La reintroducción del jaguar siempre fue parte de la visión del proyecto Iberá. Pero empezar a trabajar con jaguares implicaba un desafío completamente nuevo. Son animales como grandes predadores que típicamente o son odiados o son amados. En el caso de Corrientes descubrimos que hay una identificación patriótica de la gente de Corrientes con el jaguar o el yaguareté, como se llama acá localmente, porque lo ven como parte de su patrimonio histórico y natural. Eso nos ayudó muchísimo. El yaguareté es la especie más representativa de la historia correntina. Si uno le pregunta a un correntino con cuál de todos estos animales se siente más identificado, y es con el yaguareté, porque es como que el yaguareté es fuerte, es bien macho como el correntino. No había experiencia previa de trabajo con estos animales en reintroducción. Tuvimos que visitar otros proyectos en el mundo, tuvimos que traer especialistas y al final lo que se decidió es crear un programa de cría in situ para traer animales de cautiverio que pudieran generar las crías que vivieran en vida silvestre. La construcción del centro de cría de yaguaretés tomó 3 años de trabajo en mitad de una isla donde solo se podía llegar por aire o por agua. Los 3 años peores del Niño, lluvia sin parar, y si no hubiera sido por los trabajadores locales, los gauchos del Iberá correntinos, que se pusieron a los hombros la tarea y la sacaron adelante, esto no hubiera pasado. Y había momentos donde llovía tanto que ni siquiera los tractores podían entrar en la zona. Tuvimos que traer carros con bueyes. Increíble el trabajo de la gente local, y una de las cosas más lindas de este proyecto es que muchos de ellos que construyeron el centro de cría de yaguaretés hoy en día son guardaparques que van a trabajar para la nación en el Parque Nacional Iberá. En Iberá tenemos un gran centro de reproducción de jaguares donde ya tenemos 2 hembras y 2 machos. Algunos de los animales provienen de Brasil o de Paraguay. Lo que esperamos es que estos animales se reproduzcan y si una de las hembras queda preñada, la movemos a un gran corral de 1,5 hectáreas donde ella va a tener los cachorros y va a criar esos cachorros sin contacto con los humanos para que esos cachorros sí puedan ser luego liberados a la naturaleza. En el momento de la independización, los cachorros que ya son subadultos pasan a vivir en el corral más grande que tenemos. Entonces en este corral van a encontrarse con mayor tamaño de presas y todos los diferentes ambientes que hacen que puedan lograr tener una conducta silvestre. Este ambiente es muy interesante porque incluye las 4 características de Iberá: el pastizal alto, el monte correntino enorme que tenemos acá atrás, una zona de pastizal más corto en la costa del estero y una laguna natural ahí al fondo.
Cuando llegó el primer Jaguarete a Iberá, la respuesta de la gente fue increíble. La gente en San Miguel, los chicos de la escuela, los vecinos, lo estaban esperando en las calles, como quien espera a una estrella, como quien espera a un pariente que se ha ido de la provincia hace mucho tiempo. El Parque Iberá va camino a ser uno de los destinos ecoturísticos más importantes de Argentina y Sudamérica. Integra el corredor norte de Argentina junto a otros parques nacionales y el rewilding es la herramienta fundamental para diferenciarse de otros lugares. Acá no solamente hay paisaje y naturaleza, sino que hay proyectos de reintroducción de especies que completan un ecosistema natural para atraer a turistas y visitantes. Ojalá con este Iberá, agua brillante, podamos captar la atención del mundo entero para que vengan a ayudarnos a proteger y a cuidar tanto lo natural como lo cultural que tenemos. Cuando empezamos a trabajar acá en Iberá, la gente nos tenía miedo. Nos tenía miedo porque compramos mucho campo, porque veníamos con propuestas nuevas, soñadoras. Creía que esto tenía dobles intenciones, pero el hecho de donar las tierras, de entregarles a parques nacionales, lo mismo con tener las 5 especies ya presentes, da mucho orgullo y bueno, ya no nos tienen miedo, pero creen que son un poco loquitos, pero está todo bien con eso y bueno, esperemos seguir trabajando. Si yo pienso en todo lo conseguido, más allá de las poblaciones restablecidas de fauna, me fijo en el equipo que se ha ido creando estos años. Un equipo con correntinos, con gente de otras partes de Argentina, incluso gente de otros países. Pienso en Sebas como coordinador del equipo, planificando nuevas reintroducciones en Iberá y en otros lugares. Y también me fijo en los guardaparques. Los gauchos del Iberá correntinos, que se pusieron a los hombros la tarea y la sacaron adelante, y la sensación que tengo es, este es el principio de algo realmente grande, esto todavía va a ir a más. Here we are on the day we're bringing yet another jaguar to San Alonso, to the Jaguar Breeding Center. This is a big day for us. This represents more work than we could ever have imagined. I'm amazed by what these teams have accomplished. But then I turn around and I look forward and I think, oh my God, we have so much to do. At least now we know so much more. We work more wisely. We work with more confidence because that's what 25 years of results give you. And I think back to 1997 when Doug and I first came here, and I couldn't wait to get back in the airplane and take off again. And who would have guessed that this would become the very place, the heart of where we learned the most? Thank God Doug saw what he saw, and I marvel at how prescient he was in what could happen here, what he saw those first days in San Alonso.
A esta distancia tenemos los yacaré. En este caso un yacaré negro, un cachorro, que realmente está tomando el sol. Estamos a las 9 de la mañana, se están calentando, tomando temperatura a su cuerpo para después ponerse en actividad más a la nochecita. Esta es una de las posibilidades que tenemos aquí en la laguna de Iberá. Mientras seguimos disfrutando de la presencia de nuestros chamigos, los yacaré, nos vamos a una pausa. En 40 años, la mitad de las especies desaparecieron del planeta. 1 millón de especies de plantas y animales en peligro de extinción. 1 million species are on the verge of extinction. We are in the beginning of a mass extinction. Hoy lo que estamos viviendo es la crisis de extinción producto de una economía basada en el sacar todos los recursos y considerar la naturaleza un recurso para los humanos. Explotarlos, dilapidarlos y comiéndonos nuestro propio hábitat y nuestra propia posibilidad de vivir en este planeta. No es únicamente que estamos perdiendo especies, estamos perdiendo interacciones ecológicas. Un bosque no puede existir si no existen las especies que dispersan los frutos de ese bosque. Un
un bosque, una pradera, una estepa, no sobrevive sin las relaciones ecológicas que le son propias y que lo han formado y lo han moldeado a lo largo del tiempo. En 1997 comenzamos a trabajar en la restauración de ecosistemas en Argentina y el lugar elegido fueron los esteros del Iberá. Cuando uno observa Iberá desde el aire parece un ecosistema infinito, inabarcable, intocado, pero cuando uno aterriza y se sumerge en Iberá empieza a ver otras cosas. Se veía poca fauna y se veía poca gente. Y esto fue por un proceso de faunación muy fuerte que hubo hasta los años 60, donde se cazó y se portó los cueros, plumas y todo para abastecer los comercios europeos. Era un ambiente vacío, un escenario pero sin actores. Nos propusimos restablecer el funcionamiento de este ecosistema, trayendo de vuelta a los animales extintos localmente por acciones humanas. Y para lograrlo, pusimos en marcha el programa de reintroducción de especies más importante de Latinoamérica. Rewilding significa trabajar activamente para ayudar a que las especies extintas localmente por acciones humanas puedan volver a ocupar los territorios que habitaban, restableciendo las relaciones e interacciones que mantienen sanos a los ecosistemas. Para lograrlo, trabajamos de dos maneras: rehabilitando animales heridos o provenientes del cautiverio, que son trasladados a zonas seguras para que luego de un intenso trabajo puedan volver a ser salvajes. Y también traslocando individuos sanos desde parques nacionales y otras áreas protegidas hacia las áreas en restauración, para ayudar a crear nuevas poblaciones saludables. Es un trabajo arduo que realizamos junto a gobiernos y otras instituciones y del que participan biólogos, veterinarios, guardaparques, técnicos y pobladores. Con la colaboración del Gobierno Nacional, la provincia de Corrientes y la Administración de Parques Nacionales, luego de años de trabajo intenso, logramos reintroducir en Iberá especies icónicas, como el oso hormiguero, el venado de las pampas, el pecarí de collar y el guacamayo rojo. Y ahora damos un paso aún más difícil: reintroducir a los predadores tope, la nutria gigante y el yaguareté. El rewilding forma parte de una visión más grande. Rewilding significa proteger y restaurar los ambientes naturales con todas sus especies y procesos asombrosos para convertirlos en motor para el desarrollo local a través de actividades de turismo de naturaleza. La vida silvestre recupera su vitalidad y ayuda a fomentar el arraigo de las comunidades, el orgullo local, las ganas de quedarse para ser parte de un nuevo modelo de desarrollo que respeta y pone en primer plano a una naturaleza bella, sana y vibrante. El impacto acá es la salud del ecosistema, el bienestar de las comunidades, la cantidad de jóvenes que quieren quedarse y elegir apostar por ese lugar que se llama su casa. Hoy estamos trasladando todo lo que aprendimos en Iberá a otras regiones de Argentina: el Gran Chaco, Patagonia y el litoral marítimo. Queremos que más países de Latinoamérica y del mundo se sientan inspirados a trabajar juntos para frenar y revertir la crisis de extinción. Recorramos todos juntos el camino de vuelta a la naturaleza. Te voy a contar mi historia de tristezas y de gloria. Fuerte, salvaje y valiente, soy guardián de la memoria. Hubo un tiempo que fui líder de estas tierras tan amadas y fui libre caminante bajo
el sol de la mañana. Me gustaba tanto el río, los esteros y bañados, el Paraná con sus olas y el Iguazú enamorado. Me gustaba trepar alto y rugir muy fuerte al viento, que se enteren de mi grito y que me tengan respeto, porque soy yaguareté, soy ibereño y correntino. Soy yaguareté, el monte siempre fue mi hogar, porque soy yaguareté, yo soy el rey de los felinos, soy la huella en el camino y la tierra es mi país. Es momento de despedirnos de la Reserva Natural Iberá, pero solo por hoy, ya que en un próximo programa continuaremos descubriendo más atractivos de este rincón natural de Corrientes. A modo de avance les cuento que seguiremos recorriendo las calles de Carlos Pellegrini, ya sea en Citroën 2CV o con 2 caballos de tracción a sangre, en carruaje, para meternos bien en la idiosincrasia de este pueblito perdido en el tiempo, pero hoy muy visitado por turistas de todo el mundo. Y como perfectos turistas realizaremos más excursiones por la Laguna Iberá, el reino del yacaré. Y con su guiño de aprobación haremos también avistajes nocturnos, en los que seguramente nos fascinaremos. Lo compartiremos muy pronto, siempre paseando por el mundo. Como es mi costumbre, van de regalo estas postales del atardecer en la Laguna Iberá. Visítenla, vale la pena. Nos vemos muy pronto. Hasta el próximo programa. Siempre hay un lugar y un argentino preparándose para recibirte bien y darte las gracias. Viaja por tu país. Argentina, un país con buena gente. Hoy es tiempo de cuidarnos. Pronto volveremos a viajar, a descubrir lugares y vivir nuevas experiencias. Volveremos a compartir, a reencontrarnos con la naturaleza y con nuestras tradiciones. A disfrutar juntos, con amigos, en familia. Pronto volveremos a disfrutar de Corrientes y Supayé. Lo mejor está por venir. ¡Te esperamos!